Corría el año 1789. En las calles de París, el ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. La ciudad, con sus estrechas callejuelas y bulliciosos mercados, era un hervidero de ideas revolucionarias y descontento popular. Al otro lado del Océano Atlántico, una nueva nación, los Estados Unidos de América, daba sus primeros pasos como república. Inspirados por su reciente independencia, los estadounidenses celebraban su libertad y la creación de un gobierno basado en principios democráticos. Pero en Europa, el viejo orden aún reinaba. Los palacios y cortes reales eran símbolos del poder absoluto y la opulencia de las monarquías que gobernaban el continente. Los monarcas tenían el poder absoluto. Sus decisiones eran incuestionables y su autoridad indiscutible. La nobleza y la realeza vivían en un mundo aparte, alejados de las penurias del pueblo. La Iglesia Católica ejercía una influencia inmensa. Sus catedrales y ceremonias eran el centro de la vida espiritual y social, y su poder se extendía a todos los aspectos de la vida cotidiana. La gran mayoría de la gente, campesinos y plebeyos, trabajaban bajo un sistema que les otorgaba pocos derechos y pocas esperanzas de progreso. Sus vidas eran una lucha constante por la supervivencia, con pocas oportunidades de mejorar su situación. Pero el cambio se avecinaba. Las nubes de tormenta se acumulaban en el horizonte, presagiando una transformación inminente. Se estaba gestando una tormenta en Francia, una tormenta que pronto estallaría con la furia de un huracán, barriendo con siglos de tradición y alterando para siempre el curso de la historia. La ira y la frustración del pueblo estaban a punto de desatarse. Esta fue la Revolución Francesa, una década de agitación, violencia y transformación radical que comenzó en 1789 y dejaría una huella imborrable en Francia, Europa y el mundo. Desde la toma de la Bastilla hasta las batallas que siguieron, cada evento marcó un punto de no retorno. Fue una revolución impulsada por ideas profundas: libertad, igualdad, fraternidad. Estos ideales resonaron en los corazones de los revolucionarios y se convirtieron en el grito de batalla de una nueva era. Fue una revolución alimentada por la desesperación de los pobres y las aspiraciones de los ilustrados. Los campesinos, cansados de la opresión, y los intelectuales, inspirados por las ideas de la Ilustración, se unieron en una lucha común. Y fue una revolución que, a pesar de sus excesos y contradicciones, marcaría el comienzo de una nueva era. Una era de democracia, derechos humanos y la creencia perdurable en el poder del pueblo para forjar su propio destino. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se convirtió en un símbolo de esta nueva visión. La Revolución Francesa fue un momento decisivo en la historia de la humanidad. Sus líderes, sus eventos y sus ideales dejaron una marca indeleble en el curso de la historia. Fue una época tanto de gran esperanza como de terrible violencia. Un periodo que vio el surgimiento de nuevas ideologías y la caída de antiguos regímenes. La esperanza de un futuro mejor se mezclaba con el horror de la violencia revolucionaria. Su impacto resuena hasta el día de hoy, dando forma a nuestra comprensión de la política, la sociedad y la naturaleza misma de la revolución. Las protestas modernas y los movimientos por los derechos civiles encuentran sus raíces en los ideales de la Revolución Francesa. Comprender la Revolución Francesa es comprender las fuerzas que han dado forma al mundo moderno, la lucha constante por la libertad y la igualdad, y el complejo legado de una revolución que sigue inspirando y provocando debates siglos después. Su legado es un recordatorio de que la lucha por un mundo más justo y equitativo es una tarea continua. Para comprender la Revolución Francesa, primero debemos comprender las ideas que la impulsaron. El siglo XVIII fue el siglo de las luces, un periodo de efervescencia intelectual que desafió las formas tradicionales de pensar sobre el gobierno, la sociedad y los derechos de los individuos. Pensadores como John Locke, Jean-Jacques Rousseau y Montesquieu abogaron por los derechos naturales, la soberanía popular y la separación de poderes. Sus ideas, difundidas a través de salones, panfletos y cafés, plantaron las semillas de la revolución en toda Europa. En Francia, estas ideas encontraron un terreno fértil. La monarquía francesa, bajo Luis XVI, se enfrentaba a una crisis financiera, agobiada por gastos extravagantes y guerras costosas. El sistema fiscal, que imponía la carga más pesada sobre el campesinado, era profundamente injusto.
La aristocracia francesa, mientras tanto, disfrutaba de vastos privilegios y exenciones fiscales. El resentimiento se gestaba entre la gente común, que veía la extravagancia de la corte mientras luchaba por sobrevivir. La Revolución Francesa no fue simplemente un arrebato espontáneo de ira. Fue la culminación de corrientes sociales, económicas e intelectuales profundamente arraigadas que se habían estado gestando durante décadas. Las ideas de la Ilustración proporcionaron el marco intelectual para la revolución, mientras que las desigualdades de la sociedad francesa crearon las condiciones para el malestar popular. El pueblo francés estaba listo para el cambio. Estaban listos para reclamar sus derechos, y estaban dispuestos a luchar por ellos. En los años previos a la revolución, Francia experimentó una serie de crisis que agravaron aún más las tensiones. La vida cotidiana en las calles de París y otras ciudades francesas estaba marcada por una creciente sensación de incertidumbre y descontento. Una serie de malas cosechas provocó escasez de alimentos y un aumento vertiginoso de los precios del pan, lo que provocó dificultades generalizadas entre los pobres. El pan, un alimento básico en la dieta francesa, se volvió casi inasequible para muchas familias, exacerbando el sufrimiento y la desesperación. Los intentos del gobierno por abordar la crisis financiera a través de reformas impopulares solo alimentaron el resentimiento entre la nobleza y la emergente clase media. Estas reformas, que incluían nuevos impuestos y recortes en los privilegios tradicionales, fueron vistas como una amenaza directa a sus intereses y estilo de vida. Los Estados Generales, una asamblea representativa que no se reunía en más de 150 años, fue convocada en 1789 para abordar la crisis. Esta convocatoria fue vista como una última esperanza para encontrar una solución pacífica a los problemas que aquejaban a la nación. Esta reunión, destinada a encontrar soluciones a los problemas de Francia, en cambio, expuso las profundas divisiones dentro de la sociedad francesa. Las tensiones entre los diferentes estados se hicieron evidentes y las discusiones se volvieron cada vez más acaloradas y conflictivas. El primer estado, que representaba al clero, y el segundo estado, que representaba a la nobleza, juntos constituían solo alrededor del 2% de la población, pero ostentaban un poder y privilegios significativos. Estos grupos disfrutaban de exenciones fiscales y otros beneficios que los protegían de las dificultades que enfrentaba el resto de la población. El tercer estado, que representaba a todos los demás, desde ricos comerciantes hasta trabajadores urbanos y campesinos rurales, constituía la gran mayoría de la población, pero había sido marginado e ignorado durante mucho tiempo. Este estado incluía a personas de diversas ocupaciones y niveles de riqueza, pero compartían un sentimiento común de injusticia y exclusión. El tercer estado, inspirado en los ideales de la Ilustración, exigió una mayor representación y el fin de los privilegios de la nobleza. Los principios de igualdad, libertad y fraternidad resonaron profundamente entre sus miembros, quienes comenzaron a cuestionar el orden establecido y a demandar cambios significativos. Cuando sus demandas fueron rechazadas, dieron el audaz paso de declararse Asamblea Nacional, afirmando representar la verdadera voluntad del pueblo francés. Este acto de desafío fue un momento crucial, ya que marcó el inicio de un movimiento que buscaba transformar radicalmente la estructura política y social de Francia. Este acto de desafío, el juramento de la cancha de tenis, marcó un punto de inflexión. Los miembros del tercer estado juraron no separarse hasta haber dado a Francia una nueva constitución, demostrando su determinación y unidad en la lucha por sus derechos. Fue una declaración de que el viejo orden ya no era aceptable, un rechazo a la monarquía absoluta y una demanda de soberanía popular. Este rechazo simbolizaba el deseo de una nueva era en la que el poder residiera en el pueblo y no en una élite privilegiada. La Revolución Francesa había comenzado. Este fue el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre el curso de la historia francesa y mundial, marcando el fin de una era y el comienzo de otra, llena de esperanza y desafíos. La toma de la Bastilla. El 14 de julio de 1789 se erige como uno de los eventos más icónicos de la Revolución Francesa. Este evento no solo marcó el inicio de una serie de cambios radicales, sino que también simbolizó la lucha del pueblo francés por la libertad y la justicia. La Bastilla,
una fortaleza real y prisión, había sido durante mucho tiempo un símbolo de la tiranía real. Sus muros gruesos y torres imponentes representaban el poder absoluto y opresivo de la monarquía sobre el pueblo. Cuando se difundieron rumores de que el rey estaba reuniendo tropas para aplastar la revolución naciente, los parisinos, temiendo por su seguridad e inspirados por las acciones de la Asamblea Nacional, se levantaron. La tensión en las calles de París era palpable, y la gente se preparaba para defender sus derechos y su futuro. En ese fatídico día, una multitud masiva, armada con cualquier arma que pudieron encontrar, asaltó la Bastilla, abrumando a los guardias y tomando el control de la fortaleza. La determinación y el coraje de los parisinos fueron evidentes mientras luchaban por su libertad. El gobernador de la Bastilla fue asesinado, su cabeza paseada por las calles en una pica. Este acto brutal fue una clara señal de la furia y la desesperación del pueblo, que ya no estaba dispuesto a soportar la opresión. La caída de la Bastilla tuvo un profundo significado simbólico. Representó el colapso de un régimen opresivo y el nacimiento de una nueva esperanza para el pueblo francés. Demostró el poder del pueblo cuando se une contra la opresión. La unidad y la solidaridad de los ciudadanos fueron cruciales para el éxito de la revolución. Envió un mensaje claro a la monarquía. El viejo orden se estaba derrumbando y una nueva era había comenzado. La monarquía ya no podía ignorar las demandas de su pueblo. La toma de la Bastilla encendió una ola de fervor revolucionario en toda Francia. Desde las ciudades hasta los pueblos más pequeños, la gente se levantó para luchar por sus derechos y su libertad. En el campo, los campesinos se levantaron contra sus señores feudales, quemando castillos y destruyendo los registros de sus deudas. Estos actos de rebelión fueron una clara señal de que el antiguo sistema feudal ya no tenía lugar en la Nueva Francia. En París, la Asamblea Nacional, envalentonada por las acciones del pueblo, abolió el feudalismo y emitió la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, un documento histórico que proclamaba los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluida la libertad, la igualdad y la soberanía popular. Este documento se convirtió en un faro de esperanza y justicia para las generaciones futuras. La Revolución Francesa ya no era solo una rebelión. Fue una revolución destinada a crear una sociedad nueva y más justa. Los ideales de libertad, igualdad y fraternidad se convirtieron en los pilares de una nueva nación, transformando para siempre el curso de la historia.